Ayer el Senado de Estados Unidos confirmó a Ken Lee Salazar, como el nuevo embajador de Estados Unidos en México. El secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, dijo que esta es una buena noticia para las estrechas relaciones, así lo dijo, que hay entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. Fue esta la cereza del pastel tras una jornada de reuniones y el anuncio de una posible reunión entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden. Veamos el contexto. Hay una posibilidad de que los presidentes de México y Estados Unidos se reúnan. Esta mañana el presidente López Obrador informó que invitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a un encuentro presencial en México. Luego de un día de reuniones entre autoridades mexicanas y una comitiva estadounidense, el mandatario mexicano lo recibió en Palacio Nacional. Se informó que conversaron sobre temas bilaterales y regionales y se acordó establecer una ruta de trabajo para un encuentro entre el presidente mexicano y el presidente Biden. La Cancillería mexicana reportó que la delegación estadounidense estuvo de acuerdo con ampliar la colaboración bilateral para implementar políticas efectivas en materia migratoria y que ambas delegaciones coincidieron en ampliar la cooperación para gestionar flujos migratorios ordenados, seguros y regulares, así como en invertir en políticas públicas específicas que generen empleo a corto plazo en los países del norte de Centroamérica. Un día antes, el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tuvieron una llamada telefónica. Se informó que ambos coincidieron en fortalecer las economías de Centroamérica. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que se está buscando tener un plan conjunto integral que incluya el crecimiento económico de América del Norte. Además, el canciller Marcelo Ebrard dijo que ambos países destacaron la reactivación del diálogo económico de alto nivel, el DEAN, un mecanismo creado en 2013 para promover la competitividad de la región y suspendido en 2016. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche. Saludo con mucho gusto, como cada lunes y miércoles, a Alfredo Lecona. Él es activista y analista, creador del Café de la Mañana para el periódico Reforma. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas tardes a todas. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Eder Guevara también, como cada lunes y miércoles, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Querido Genaro, bien intrigado con la discusión en la Cámara de Diputados por el desaforo de Huerta y de el Tomate Toledo. Mañana tomaremos ese tema porque mientras estamos grabando está ocurriendo eso y pues no nos queremos adelantar. Saludo también con mucho gusto a Aurora Espina. Ella ya la conoce, es investigadora, militante del Partido Acción Nacional y amiga de este espacio. ¿Cómo estás, Aurora? Muy bien, Genaro, y un gusto estar con ustedes ahora en Mesa de Miércoles. Ahora en Mesa de Miércoles, mira, estamos cambiando de días. Ayer también Lisa le tocó estar en martes. Y saludo también con mucho gusto a María Clemente García. Ella es diputada electa por Morena y activista de la comunidad trans, activista LGBTI. ¿Cómo estás, querida? Bien, muchísimas gracias de nuevo por dejarme compartir este diálogo tan importante con estos compañeros de opinión, bien, líderes de opinión en tu programa. Gracias. A ver, empiezo contigo, Aurora. Digamos que la noticia ha sido este nombramiento, esta ratificación del Senado de Estados Unidos, este visto bueno que dio el canciller del próximo embajador, el próximo representante del presidente Biden en México, con esta posibilidad de que venga el presidente Biden a nuestro país. Al parecer hay una buena relación bilateral entre ambos gobiernos, el presidente López Obrador y el presidente Biden, pero también está lo que ocurrió, digamos, esta reunión bilateral del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, que está aquí en México, que vino a hablar sobre temas de seguridad, migración y demás, Alejandro Mayorkas. ¿Qué balance haces de todo esto y también, por supuesto, del anuncio de Ken Salazar como próximo embajador? Sí, bueno, empezando con el tema de Ken Salazar como embajador el nuevo embajador de Estados Unidos en México, que fue ratificado justamente en la madrugada por el Senado, pues es un perfil interesante, es demócrata, pero también es un embajador de origen latino que habla un poco, creo, de pues la intención que se tiene de generar una buena relación bilateral por parte del gobierno de Estados Unidos con México. Hablando ya como tal de la cuestión pues de esta reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos, un poco me remitiría también a la visita express que hizo la vicepresidenta Kamala Harris a México en junio pasado, porque creo que está completamente correlacionado, ¿no? En esta ocasión, pues quienes asistieron fueron Jake Sullivan, que es asesor de seguridad, y el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, que si bien es cierto, incluso en la reunión de junio con Kamala Harris, los temas centrales fueron el de migración, sí también había un interés muy particular en temas de seguridad y de combate al crimen organizado, que, sobre todo ahora que está el tema de la discusión de
la demanda a los fabricantes de armas, que creo que viene también como un poco ese tema en relación. Y sosteniendo un poco lo que ya había mencionado en ocasiones anteriores sobre la política migratoria de Estados Unidos, me parece que es una política de doble discurso. Joe Biden mantiene una política en materia migratoria que no difiere de cuando él mismo era vicepresidente con Barack Obama, donde en estos momentos se presentan políticas de apoyo a Dreamers, por ejemplo, pero al mismo tiempo las cifras de deportaciones superan las cifras del año pasado todavía con el gobierno de Trump. Se había pasado, por ejemplo, de 2019 que hubo 144,000 migrantes detenidos a 188,829 migrantes detenidos ahora en 2021. Entonces, al final de cuentas, en los hechos sigue habiendo un rechazo hacia el flujo migratorio, y donde pues no queda como muy clara pues esa buena dinámica entre el gobierno de México y Estados Unidos, porque aún no se pudo definir pues posibles fechas de apertura o no de la frontera con México, y al final de cuentas pues esas es de las cosas que también me llaman mucho la atención. También resaltaría pues la llamada que tuvo el presidente con la vicepresidenta Kamala Harris, que habla de lo complejo de esta relación, pero también de lo importante que es para el gobierno de Estados Unidos. Y otra cosa que destacaría y que creo que no deberíamos de olvidar en este proceso es que los demócratas actualmente tienen la mayoría en el Congreso, y rumbo a las elecciones de 2022, los republicanos no dudarán en utilizar la crisis migratoria en su contra. Por eso también siento que ha sido en últimos meses pues una de las grandes prioridades también del gobierno de Joe Biden, pues poniendo también un poco la mira en 2022. Claro. A ver, ¿cómo ves este tema, Eder? El tema de la frontera es muy complicado, evidentemente. El alza en contagios de COVID-19 por estas nuevas variantes, pues evidentemente ha imposibilitado esto. Hubo un anuncio por ahí también de donaciones de vacunas, 8.5 millones de vacunas. Buen anuncio también. ¿Coincides con lo dicho por Aurora o contrapunto? A mí me gustaría... Sí, coincido en muchos temas. Este asunto de que Biden sea el que más personas ha deportado o el que más bombas ha tirado con respecto a Trump, habla mucho de este doble discurso de los demócratas. A mí me gustaría contextualizar el encuentro y la relación y la serie de declaraciones mutuas que han hecho el gobierno de Estados Unidos y de México en esta semana, con el tema del evento de aniversario a Simón Bolívar, porque después de este acto tan importante en donde el presidente López Obrador hizo una propuesta para lograr por fin unificar América Latina y al Caribe y de esa manera generar una negociación como aliados estratégicos con Norteamérica, no habíamos todavía tenido ningún tipo de reacción de Estados Unidos, sino de respuesta directa, al menos de reacción. Y bueno, pues esta es la reacción. El anuncio de la donación de vacunas, el anuncio de recuperar este encuentro de planeación estratégica en términos económicos, me parece que ahí está la respuesta a la propuesta que hizo el presidente López Obrador. Y hay una declaración de la mañanera de ayer o de antier, en donde Andrés Manuel López Obrador plantea la posibilidad de abrir una negociación para que esta meta que se puso Biden de transitar a que todos los estadounidenses tengan autos eléctricos, pues que sea una meta regional para América Latina y el Caribe y Norteamérica, y sobre todo para México. ¿Y por qué me llama mucho la atención eso? Bueno, pues porque hoy por fin los recursos de la nación están siendo utilizados para generar una negociación respetuosa con, en este caso, con los Estados Unidos, y para un proyecto de desarrollo. ¿Y qué ventajas tiene México? La interlocución con los dos polos, con la América socialista y con la América imperialista, pero también tiene la posibilidad de negociar los recursos naturales a favor del crecimiento de la nación y no de un grupo de potentados como hasta ahora se había hecho. En concreto, el tema del litio creo que se vuelve muy importante acá, y los yacimientos más importantes de litio en América están en Bolivia y en Sonora, acá en México.
por cierto, hablando del tema energético, Ken Salazar ha sido abogado que ha litigado y defendido el fracking, incluso cuando fue secretario durante Obama, pues él fue fundamental para permitir la perforación en Alaska, y eso le costó pues básicamente muchos puntos al presidente Obama en su momento, y seguramente vendrá con esa postura por acá también. Como pausa, digamos, del tema rapidísimo, porque lo mencionó Eder y está ocurriendo mientras estamos discutiendo esto, de última hora se anuncia que con 447 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el dictamen que declaró la procedencia de la acción penal en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona. Mañana tocaremos este tema y del otro diputado que también estaba en cuestión. A ver, María Clemente, ¿coincides también con la lectura de Eder sobre la llegada de este nuevo embajador de Estados Unidos, sobre la relación bilateral y los puntos que podrán estar en discusión en las próximas semanas? Mira, yo creo que contrario a lo que dice la oposición, Genaro, que se ha querido decir, ¿no?, que hay una mala relación entre México y Estados Unidos, la realidad es muy distante. Hay un diálogo permanente, de trato respetuoso y entre iguales. Uno de los temas más complejos hasta el momento ha sido la apertura de la frontera terrestre, ¿no? Además de que es un tema sanitario, ha abonado a frenar el flujo migratorio irregular, ¿no? Y también se ha considerado ya como una nueva política migratoria en la que se considera a México ya como un país no solo de tránsito, sino también como un país de destino, ¿no? Estados Unidos ya ha registrado 1.2 millones de arrestos inmigrantes irregulares desde el pasado octubre, ¿no? Mientras que el gobierno de México ha revelado que en los primeros 7 meses del año recibió una cifra récord de 64.378 solicitudes de asilo a migrantes. Sin embargo, es de destacarse que una de las coincidencias entre los gobiernos de México, de gobiernos de Joe Biden y el gobierno de López Obrador, es la necesidad de impulsar, ¿no?, medidas económicas para los países triángulo del norte, que son Guatemala, El Salvador, Honduras, en Centroamérica, para frenar el flujo migratorio hacia el norte. También es muy plausible que en el esquema propuesto por el presidente López Obrador para frenar el flujo migratorio se haya denostado la oposición, haya sido poco, que ha denostado la oposición, pues este ha sido abrazado por la administración de Biden, esta estrategia, y pues como prueba de todo esto es que la vicepresidenta Kamala Harris pues ha sostenido previamente reuniones, ¿no?, muy importantes para impulsar medidas por los 7,000 millones de dólares para combatir la pobreza y la inseguridad que existe todavía aquí en la región. Bien, finalmente, Alfredo, sobre este tema también, sobre la relación bilateral, sobre Ken Salazar y sobre lo dicho por tus colegas en la mesa. Empezando por ahí, noto que está la ausencia de esa corresponsabilidad que tenemos en los temas que se han tocado, porque yo coincido en la mayoría de lo que se ha mencionado, los temas de la agenda que hay que desarrollar, que hay que ponerle todo el ojo, es emigración y seguridad por lo que ha estado pasando en los últimos días. Pero hay cosas que hay que ver que son parte de la responsabilidad de nuestro país, que no estamos otra vez atendiendo como se debe. Decía ayer en su mañanera el presidente López Obrador, de hecho Ebrard fue el primero que lo dijo, que no se sabía todavía a ciencia cierta si estas millones de vacunas que nos que nos piensan donar son realmente una donación o si va a ser otra cosa. O sea, aceptar algo de lo cual no sabemos todavía en calidad de qué nos lo están dando, a mí, perdón, pero me remite a las bastantes lamentables episodios donde Marcelo Ebrard pues llegó a someter buena parte de nuestra política migratoria y a endurecerla a cambio de mantener esa buena relación, porque detrás de la buena relación y de estos números que son escandalosos, no nada más es el gobierno de Joe Biden. Eunice Rendón estaba escribiendo mucho en estos días sobre el famoso título 42, ¿no? Ya no tenemos el Remain in Mexico, ya eso es algo que se aplaudió en su momento cuando empezó la administración Biden, que nos tenía prácticamente como tercer país seguro, pero ahora las detenciones bajo el famoso título 42, que es sencillamente la expulsión de personas migrantes del territorio, ha generado
de esas expulsiones, 750,000 desde octubre hasta ahora. Esto que tiene ahorita en hacinamiento en algunos lugares con menores, incluso en Ciudad Juárez, en Tijuana, es una crisis de la que también Eunice ha hablado mucho, y hay reportes de abusos y demás, y pues estamos sencillamente callados como país, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la relación está muy bonita, porque se está invitando a Joe Biden a venir, porque nos van a dar vacunas, y detrás de todo eso está este silencio que es de verdad inaceptable, yo creo, para lo que se está viviendo. Hay una crisis humanitaria en nuestras fronteras y el gobierno de México no está haciendo absolutamente nada. La parte positiva, y ahí coincido, es lo que hemos visto en los últimos días a raíz de esta demanda que interpuso el gobierno de México en contra de 11 productoras de armas. Yo tuve hoy la oportunidad de hablar con personas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y mi gran duda era si, o sea, para saber cómo está la tensión, si es que la hay o si va a haber una tensión por este tema con Estados Unidos. Es una pelea como de David contra Goliat por el tamaño de la industria armamentista en Estados Unidos. Y mi pregunta y mi duda era si la Casa Blanca estuvo enterada antes o solamente se enteró hasta que fue presentada, y la respuesta tajante de Cancillería es sí estuvo enterada la Casa Blanca antes, lo cual creo que es una excelente señal de que combatir el trasiego de armas en México, armas que llegan a matar hasta 17,000 personas al año, como en 2019, pues es un tema que, si nos remontamos a Rápido Furioso y todo el desastre que ha sido en los últimos años, este tema de la falta de control de armas, pues es una buena noticia. Bien, a ver, rapidísimo, Eder, porque se acabó el tiempo del bloque. 20 segundos, ¿verdad? En alusión a la negociación que dijo ahorita Alfredo Lecona con Donald Trump, ¿se imaginan el tamaño de la crisis que tendríamos ahorita después de la pandemia si Donald Trump hubiera enloquecido y nos hubiera puesto los aranceles, si no se hubiera dado esa histórica negociación y exitosa negociación para evitar que la crisis en México económica empezara antes de la pandemia? Me parece que cuestionar eso, ¿a costa de qué? Tú dime. En realidad, los derechos de las personas migrantes en México, convertir a la Guardia Nacional en policía migratoria. La Guardia Nacional es la responsable de la seguridad pública de este país. Por supuesto que tienen que tener presencia en las fronteras norte y sur. Y también por ahora las Fuerzas Armadas tienen esa potestad. Entonces se encargaron de la seguridad pública de las fronteras y no ha habido violaciones ni abusos de poder por parte de ellos. ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro. Ay, Dios. ¡Qué bárbaro! O sea, ¿en qué país vives? ¿Cómo que no hubo abusos por parte de la Guardia Nacional y del Ejército en contra de los migrantes? Están disolviendo las caravanas y los grupos de entrada. Mira, Eder, tú puedes decir lo que quieras que diga López Obrador. Hay documentación. Déjenme recuperar este tema el próximo. Déjenme recuperar el tema el próximo martes, Eder y Lecona, porque creo que es un tema fundamental y creo que sí ha habido mucha documentación de abuso. El lunes. El próximo lunes lo recuperamos para que puedan seguir ustedes este debate, porque creo que sí ha habido mucha documentación de abusos. También incluso las policías, algunas policías estatales como en Quintana Roo y en Yucatán, en contra de personas migrantes, pero también de la Guardia Nacional, también del Ejército. Hacemos una pausa y al regresar hablaremos del segundo tema, la represión que hubo contra colectivas feministas en el Estado de México, en la capital del Estado de México, por manifestarse por el derecho a decidir. ¿Cómo va este tema allá en la entidad gobernada por el PRI? Regresamos, esto es Punto y Contrapunto.